Bueno, muy bien, bienvenidos a Almorzando con Mirta Alegra. Acá está. Entonces, vamos a trabajar hoy con la clase esta del sistema locomotor. A ustedes les introduzco un poco. Primero vimos la clase de, justamente, de introducción, nos trató el tema de la célula, fundamentalmente, el organismo en general, lo que es el metabolismo. Y después, como estamos haciendo una materia un poco compactada, trabajamos lo que son los inputs del sistema nervioso, que es lo que más me interesa que ustedes se lleven de esta materia, ¿sí? Los inputs, ¿qué es? El sistema nervioso, para trabajar, va a necesitar recibir información. A esto le llamo yo los inputs, ¿sí? ¿Cómo recibe información nuestro cerebro? A través de los sentidos. ¿De qué sentidos? De los 7. ¿Cómo 7? Si son 7, en realidad hay 2 sentidos que sumamos a los tradicionales, a los que aprendimos en el jardín. Uno tiene que ver con se encuentra en el oído interno, lo vamos a ver, si Dios quiere, con ustedes la próxima clase, con los otros chicos ya está visto, que es uno que participa del sistema vestibular, que participa en el equilibrio, ¿no es cierto? Es bastante importante para el equilibrio. Y el otro sentido que agregamos se llama propioceptividad y tiene que ver con el que da información respecto a la posición del cuerpo en el espacio, al esquema corporal que tenemos en la mente, ¿sí? A la ubicación de los diferentes segmentos, que nos permite saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo en cada momento si uno quiere, ¿no? Ustedes saben dónde tienen cada parte de su cuerpo ahora, ¿no? ¿La están percibiendo? Bueno, la perciben con la propioceptividad. Listo. Entonces, eso, más la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto, forman los sentidos, los inputs del sistema nervioso. Y se me cortó la imagen, a ver. Ah, porque debe ser con un tiempo. Se sigue grabando acá, dice 2 minutos, 3 segundos. Muy bien. Entonces, la siguiente parte son los outputs, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Cómo responde el sistema nervioso? ¿Cómo responde el organismo al medio ambiente, en el medio ambiente? Bueno, señores y señoras, responden moviéndose. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en el mundo? ¿Qué pueden hacer en el mundo? ¿Qué hacen? Cualquier cosa que hagan desde el día que nacieron hasta ahora, en este momento, ¿qué están haciendo? Vivir mismo. Pero vivir es hacer una serie de cosas, ¿no? No es solamente la cuestión vegetativa, que una persona justamente en estado vegetativo, podríamos decir, está vivo, sus funciones vitales están funcionando, pero no está haciendo nada, ¿no? Sobre el mundo, no está participando. Entonces, bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, escribir, caminar, hablar, construir un edificio, patear una botella, jugar a la bolita o lo que se les ocurra a ustedes, son todos movimientos, son una sumatoria de movimientos. Hablar, por ejemplo, si ustedes le prestan atención ahora a mi boca, van a ver, y ni siquiera tienen en cuenta la respiración o, bueno, otras cuestiones, pero van a ver que mi boca está haciendo un montón de movimientos secuenciados en los que yo no pienso, yo pienso en lo que les quiero decir y nada más. Pero mi boca va y viene, la lengua sube, baja, la boca se abre, se cierra, todo eso está pasando ahora. Mis manos, mi cuerpo, mi postura. Ustedes están tomando nota, ni están pensando en lo que están escribiendo, en cómo están moviendo la mano, que en lo que quieren tomar nota están pensando, ¿no? En lo que yo estoy diciendo, si Dios quiere, y ahí están concentrados escribiendo. Bien, entonces son movimientos. Los movimientos son, por ende, los outputs, o sea, las salidas, las respuestas que da el organismo al mundo, ¿sí? ¿Vieron cómo? Como una computadora va a recibir, siempre doy este ejemplo en el neurooficio, la vieja computadora de escritorio, ¿por dónde le entra la información al CPU, que es el procesador, justamente? ¿Por dónde le entra la información? Y le entra por el teclado, le entra por la cámara, le entra por el, ¿cómo se llama? Por el micrófono, por un USB, ¿no es cierto? Por el escáner entra información. Y tiene otros elementos por donde la información sale. La información procesada que le está respondiendo esa computadora sale por la pantalla, sale por el parlante, sale por la impresora. Bueno, entonces hay mecanismos para ingresar información al procesador,
Hay un procesamiento y hay una salida de información. Bueno, de eso se trata el sistema nervioso, que como les decía es lo que más nos interesa. Todo lo demás lo estudiamos solo para estudiar el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con ese sistema que da las salidas. Ese sistema de los outputs, de los movimientos, está basado en el sistema locomotor. ¿Qué es el sistema locomotor? Acá en el texto, el autor lo llama sistema osteoartromuscular. Sistema osteo-artro-muscular. Página 30. Y ahí vamos a buscar, así ya. Muy bien, vamos a buscar página 30 y vamos a arrancar. Acá está, el sistema osteoartromuscular. Van a leer, está interesante la lectura, a mí, qué sé yo, no sé, me gusta cada cosa también a mí. Muy bien, se llama osteoarticular porque porque está compuesto por 3 tipos de partes. Está compuesto por algunas partes más duras y resistentes, rígidas, y otras partes más blandas. Esas partes son los huesos, los músculos y las articulaciones. Osteo por hueso, artro por articulación y muscular por músculo. Desde ya que los huesos son las estructuras más rígidas que forman todos juntos lo que llamamos el esqueleto. Nada nuevo les estoy diciendo. El sistema articular tiene la función de unir esos huesos entre sí, ¿no es cierto? Una articulación que es, por ejemplo, el codo, ¿no? Donde se une el brazo con el antebrazo. Bien. Y los músculos son aquellos tensores, aquellas partes blandas, contráctiles, que van a hacer justamente que se acerquen. Por ejemplo, vamos a ponerles a las compañeras la imagen. Por ejemplo, para que este segmento del antebrazo se acerque a este segmento del brazo, a través de la palanca hecha con esta articulación, el bíceps se tiene que contraer, trayéndolo, ¿no es cierto? Entonces, la contracción de este músculo sumado a la relajación del tríceps de este otro músculo que se llama antagonista, va a hacer que un segmento se acerque al otro. ¿Sí? Y en el caso de que se contraiga el tríceps y se relaje el bíceps, va a pasar esto, el alejamiento de los dos segmentos. ¿Sí? Así van a pasar con los músculos. Pregunte, por favor. Una palabra hueso y muscular una palabra articulación, por artro, ¿no? La articulación es esa unión de los diferentes huesos. Gracias. Los huesos, todos, excepto uno, ahora les voy a decir cuál es la excepción, siempre hay una excepción para todo, excepto uno, se articulan entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que están unidos uno con otro. Por eso podemos tener un esqueleto armado, entero, ¿no es cierto? ¿Sí? La unión de cada uno de esos huesos se llama articulación. Qué suerte, ¿no? Sobre todo para los que están escuchando, para los ruidos que están haciendo arriba. Bueno, muy bien. Se llama articulación. El único hueso que no articula con otro hueso, sino que está sostenido por musculitos, es el hueso hyoides, que es un hueso en forma de herradura que tenemos acá en el cuello, en la parte alta del cuello. No está unido a ningún otro hueso, sino que se une con músculos a otras partes, ¿sí? Pero no está pegado a ninguno. Hyoides, sí. I-O-I-D-E-S. Esa es la excepción a todo el esqueleto. O sea que para ponerle un esqueleto al hyoides lo tenemos que atar con una tancita, con algo, porque no puede colgar. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces las tres partes. La parte del sistema óseo, la parte de los huesos, el esqueleto en sí mismo. Primero, ¿de qué están compuestos? El tejido óseo, el tejido de los huesos, ¿de qué está hecho? Bueno, tiene una parte más, la parte externa, ¿sí? La capa externa, que es un tejido compacto. Vamos a ver.
el esqueleto y los huesos. Bueno, está todo el esqueleto. A ver dónde hablaba del tejido óseo. Muy bien, vamos a dejar esta imagen que tiene el esqueleto. Bueno, el tejido óseo tiene una parte compacta, como decía, es la externa, y por dentro, por lo menos la mayoría de los huesos, tiene una parte esponjosa, un tejido esponjoso, que a su vez en los huesos más grandes contiene médula ósea. Ambos tejidos están compuestos, tanto el más denso como el más esponjoso, están compuestos, son tejido conectivo, los huesos están hechos de tejido conectivo y tienen vascularización. Es mucho mayor la vascularización de la parte esponjosa. Y a su vez contienen materia grasa, esta parte esponjosa, justamente lo que le da esta cuestión blanda, ¿no? La vascularización es importante porque los huesos están compuestos de células y las células obviamente necesitan irrigación para vivir. Entonces es súper importante. A pesar de que no aparezca, los huesos tienen sangre, ¿no? Tienen irrigación. ¿De qué están bueno, esto, ¿no es cierto? Tiene una capa externa, que es una capa rígida, dura, y otra que es esponjosa, sí. Por tejido conectivo. Tejido conectivo. Sí, en la primera unidad vimos que hay varios tipos de tejido distintos. Tejido conectivo es un tejido que está bastante presente en un montón de partes del organismo. Es tejido conectivo, ¿sí? Especializado, obviamente. Hay otros tejidos conectivos que no son huesos. Bueno, de hecho, no sé, las articulaciones también son tejido conectivo y no son huesos, ¿no? O sea, son especialidades de los tejidos conectivos. Y a su vez están hechos de diferentes tipos celulares. A ver. Tengo una imagen. Sostener. La primera, sí, el sostén, ¿no es cierto? El soporte mecánico del organismo. Podemos estar en posición erguida porque tenemos huesos. Imagínense si no tuviésemos huesos, ¿no? Desarmamos acá en el piso.
¿Qué más? Por ejemplo, algunos huesos en particular protegen, no sé, los huesos del cráneo protegen obviamente al cerebro. Otras funciones muy importantes, bueno, desde ya las costillas, por ejemplo, protegen las vísceras. Otra función muy importante es la producción de células de la sangre, que se llama hematopoiesis, eso, la producción de células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso se produce en la médula ósea, que está en el interior de los huesos grandes. El principal productor de médula ósea, de células de la sangre, es la médula ósea que se encuentra en el fémur, que a su vez es el hueso más grande que tiene el organismo. Ahí se hacen los trasplantes de médula, por ejemplo. ¿Vieron? Los trasplantes de médula no son de médula espinal, son de médula ósea, que no es lo mismo. La médula espinal es lo que está por dentro. Lo que pasa es que médula significa en el interior, en el medio, médula. ¿Sí? Algo medular es algo que es el interior. Bueno, esto está en el interior del fémur. Si uno rompe un fémur, va a ver que es rojo por dentro y esa es la médula ósea. Se ve, ¿vieron con un pollo? Bueno, perdón para los veganos, todo eso, las comparaciones. Bueno, muy bien. Entonces, la hematopoiesis es una función súper importante. Pero también la reserva de calcio, de minerales, ¿no es cierto? El hueso tiene una reserva de minerales. Vieron que, no sé, cuando una mamá está embarazada, se dice en general que tenés que consumir mucho calcio porque te descalcificás, cosa que es real, pero si esa mamá no consumiese calcio, el niño no se queda sin calcio porque consume el calcio de los huesos maternos, por eso se descalcifica la madre, ¿no es cierto? Porque el embarazo va a consumir. Bueno, entonces es un reservorio de minerales, como le decía, y también participa en mecanismos metabólicos justamente de los minerales, ¿no es cierto? Bueno, vamos a clasificar los huesos. Se pueden clasificar por su forma. Lo clasificamos en huesos largos. El fémur es el más largo de todos, ¿sí? Los largos, justamente la dimensión largo es la más prominente, ¿sí? Tenemos los huesos cortos, por ejemplo los huesos que conforman la mano, la palma de la mano, el tarso o el carpo en el pie, en el empeine, todo eso son huesos cortos. Después tienen huesos planos como por ejemplo los del cráneo, hueso frontal, hueso occipital, los parietales, los temporales son huesos planitos, son como laminares, ¿sí? Y luego tenés otros dos tipos que son más específicos, algunos que son irregulares, que tienen que no se destaca ninguna de las proporciones por encima de la otra, entonces por eso se llaman irregulares. Por ejemplo, acá por el ejemplo de las vértebras, es un buen ejemplo. Una vértebra tiene más o menos, no se destaca nada, ¿no? El hueso de la pelvis, claro, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Bueno, y un hueso que es particular, esto tenemos un solo ejemplo, la sesamoideo, que es la rótula. ¿Vieron que es redondito, que es esférico? Bueno, tiene este hueso hermoso, así, se lo pusieron. Bueno, perfecto. Vamos a pasar entonces ahora a las articulaciones. A ver, estos chicos, vamos a ver. Acá tenemos los huesos. Perdón, antes de pasar a las articulaciones, quiero decir, ¿qué huesos? Esta pregunta me la hicieron los chicos del vespertino, o alguno de ustedes, no sé, alguien del grupo, que estuvo leyendo. ¿Qué tengo que recordar de todo esto? Acá me nombro un montón de huesos. ¿De cuáles me tengo que acordar? ¿Sí? Yo después se los voy a pasar por escrito, porque la idea es que ustedes puedan localizar, recordar los nombres y localizar, no todos, pero sí algunos huesos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Primero, los huesos del cráneo. Seguimos con huesos de articulaciones, ¿no? Estamos con huesos. Articulaciones todavía no comenzamos, ¿sí? Nos estamos dedicando a los huesos. Bueno, los huesos del cráneo. Vamos a ver, más arriba. Acá tenemos los huesos de la cabeza y vamos a comenzar, vamos a ver los del cráneo, ¿sí? Miren, acá tenemos
El hueso frontal es un hueso, los huesos en general se dividen entre los pares y los impares. Los pares están a los costados de la línea media, ¿sí? Por eso son pares, son dos. Y los impares están en la línea media, esa es la lógica, ¿sí? Entonces, el hueso frontal es un hueso par, ¿ven? Aquí está marcado, el hueso frontal es un hueso par. Vamos a ver cómo conforma junto con otros huesos la bóveda craneana, donde va a ir el encéfalo, ¿sí? El encéfalo es el cerebro y accesorios. Acá tenemos dos parietales, aquí arriba, dos parietales, dos temporales y un occipital. Todo eso conforma la cavidad craneana, que por dentro va a ser limitada por los huesos de la cara. Por dentro no, por delante. Va a estar limitada por los huesos de la cara. Ay, lástima que no traje, tengo una calavera acá en la secretaría, yo juntando material. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces los más importantes huesos de la cara, los que van a tener que saber localizar. Bueno, tenemos el maxilar superior, ahí lo marco, de frente lo vamos a ver, acá está, maxilar superior, la mandíbula o maxilar inferior, estos dos de acá arriba, que son los huesos nasales, ¿sí? El nasal derecho, el nasal izquierdo, acá está, ven que está marcado, hueso nasal, estos dos chiquititos. El que conforma los pómulos, que se llama cigomático o malar. Cigomático o malar, el de los pómulos. Les aclaro que los más difíciles no los estoy nombrando, Les aclaro. Y acá tenemos los huesos palatinos, estos dos, ¿sí? Palatinos. Esto forma parte del maxilar. Esta parte del paladar, esto, el palatino. ¿Sí? Muy bien. Todos los chiquititos que hay por acá, en el fondo de acá atrás de la nariz y todo eso, hay un montón, todos esos los dejamos. Pero, entre tanto, tenemos eso. Fíjense cómo el maxilar inferior va a articular en este agujerito. Acá no está marcado, supongo yo que porque lo quieren destacar. Bueno, va a articular en un agujerito por ahí, que es esto, es la articulación temporomandibular, o sea, donde el hueso temporal se une con la mandíbula, y esto es, ¿no? Donde cuando tenemos el bruxismo, ¿no? Bueno, así. Perfecto, muy bien. Entonces, esos huesos que le nombré son los que tendrían que recordar de la cara. Vamos a pasar entonces al tronco, esa otra parte. Bueno, en el tronco va a estar compuesto sobre todo por la columna vertebral y las vértebras. Las vértebras son 32, tienen sectores, están sectorizadas. La parte del cuello se llama cervical, la parte de la espalda se llama dorsal, la parte de la cintura se llama lumbar, luego viene la parte sacra que saca en la parte de la cola y termina en el coxis, que es la última de las vértebras. Las 5 vértebras sacras en la adultez se fusionan, conformando lo que va a ser el hueso sacro, el sacro, que tiene como una forma triangular donde están fusionadas las 5 vértebras sacras. Cumple la misma función que las vértebras aisladamente, pero quedan fusionadas. Eso sería la espalda. Sí, exactamente. Miren, a ver. Acá está. ¿Ven? Este es el hueso sacro. ¿Ven? Acá, es ¿sí? El de acá atrás de la cola, ¿no? Arriba de la cola. Bueno, muy bien. Sí. No. Por supuesto que los niños tienen más flexibilidad en general. Los huesos son blandos, los huesos de los niños son blandos y tenerlos despegados ayuda sobre todo con el crecimiento, ¿cierto? Con el desarrollo del crecimiento. Pero no sé, habría que ver si un niño de muy chiquitito empieza a hacer un deporte de elasticidad o algo, a ejercitar la elasticidad,
cómo se da esa, pero no tengo tanto conocimiento como para hablar de eso, ¿sí? Bueno, como ven, acá están las partes de la columna vertebral, las porciones. Y ven que la parte cervical y dorsal corresponden al tronco. Luego lo otro corresponde ya al tren inferior, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces el tronco, que era de lo que estábamos hablando. Tenemos las vértebras cervicales y dorsales por un lado, que se unen con las costillas. Las costillas, están las vértebras, ¿ven las formas de las vértebras? Miren, la puntita esta de la vértebra se llama apófisis. Apófisis es una palabra que significa una saliencia, ¿sí?, de un huesito. Las puntitas que tienen los huesos se llaman apófisis. Las vértebras tienen la apófisis espinosa. Esa es la que nos tocamos en la espalda, ¿sí?, en la parte posterior de la vértebra. Por el agujero ese va a pasar la médula espinal. Y lo otro es el cuerpo vertebral, que es la parte más sólida, ¿no? Muy bien. Acá tenemos las costillas. Vamos a tener las primeras costillas, que se llaman costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque van a estar articulando con la columna vertebral por detrás, pero por delante con el esternón. ¿Ven? Estas son las costillas verdaderas. Luego de estas costillas verdaderas vienen las llamadas costillas falsas, que son estas, ¿sí? Estas costillas falsas se van uniendo entre sí para articular con la última verdadera, que era esta. Esta es la última verdadera. Entonces empiezan ahí las cosas. Bueno, acá dice falsa, ¿no? Pero con la última que articula directo con el esternón. Y luego hay un último par de costillas, este que se ve acá abajito, que se la llama costilla flotante, porque no articula por delante con ninguna otra, ni con ningún otro hueso. Entonces queda flotando, es más cortita y conforma esta forma tan particular. Por detrás con la columna vertebral, exactamente, y por delante no tiene ningún punto de articulación. Bueno, acá en el esqueleto del torso vamos a ver que se unen dos huesos que van a formar parte de la articulación con los miembros superiores, o sea, que van a formar parte de lo que se llama cintura escapular. ¿Qué son? Nosotros tenemos dos cinturas, la cintura pélvica, que es la que articula con los miembros inferiores, y la cintura escapular, que es la que articula con los miembros superiores. Le decimos hombro a la cintura escapular, para que se ubique. Si digo hombro, mejor, ¿no es cierto? Bueno, tenemos estos dos huesos que van a formar parte. Uno, que son las clavículas, dos clavículas, aquí estamos, dos clavículas, y por detrás los dos omóplatos, también llamamos escápulas, por eso cintura escapular. Esas dos escápulas. Ahí entonces se va a insertar el húmero, que es el hueso principal, es el hueso único de la parte que se llama brazo, ¿no es cierto? Esta parte superior. Bien. Bueno, pasamos entonces ahora a la cintura escapular y al miembro superior. Como les decía, la clavícula, el omóplato van a articular con el húmero, que es un hueso largo, acá, ¿sí? Esta es la articulación y acá se ve bastante bien cómo se produce, ¿no? La unión. Bien. Y luego el húmero por debajo, a la altura del codo, conformando lo que se conoce como codo, va a articular con el cúbito, que a su vez articula con el radio, que son estos dos huesos que forman el antebrazo. Y ahí, a la altura de lo que se conoce como muñeca, se van a unir con los huesos de la mano, que en su conjunto se llaman carpo, ¿sí? Huesos del carpo, huesos carpianos. Luego van a venir una sucesión de huesitos con forma alargada, huesos pequeños pero con forma alargada. El primero de cada uno de ellos, de cada uno de lo que serían los dedos, se encuentra en la mano, constituyendo la mano, ¿sí? Y se llama metacarpo. Metacarpo, ¿sí? A cada metacarpo, como vemos acá, se le van a adosar la primera de cada una de las falanges. 1, 2, 3 falanges para el meñique, 1, 2, 3 falanges. Entonces, fíjense cómo van a ser metacarpo y 3 falanges. ¿Sí? Fíjense que el pulgar tiene 2 falanges y el metacarpo.
Lo que tiene de ventaja, si bien tiene menos articulación en esa dirección, sí está ubicado en forma opuesta, entonces se opone a los otros dos dedos, permitiendo hacer el movimiento de pinza. Muy bien. Bueno, acá tenemos el carpo, el metacarpo, las falanges, ahí está, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces lo que llamamos la cintura pélvica, que justamente va a ser la unión con los miembros inferiores. La cintura pélvica tenemos tres huesos que serían los huesos coxales. Este grande, con forma de orejas, que se llama ilion. Estos, que es donde se apoya la cola cuando estamos sentados, ¿sí? Estamos así, y donde se apoya la cola, que se llama isquion, isquiones, porque son pares, tanto los iliones como los isquiones, y luego tenemos el pubis, que es impar, que está en el medio, que es el hueso que está por delante. No confundir con el coxis. Sí va a formar parte, obviamente, de la cintura pélvica, el sacro, el hueso sacro, acá lo vemos, y el coxis. ¿Sí? Muy bien. Esos que acabo de nombrar, no otros, tienen que registrarlos, ¿no es cierto? Hasta ahora, los que fui nombrando, no voy nombrando los más chiquititos, pero eso hay que registrarlos. Bien, pasamos al miembro inferior. Va a estar constituida la parte de la pierna por el fémur, el hueso más largo, como les contaba, de todo. La rodilla va a tener la rótula, la tibia, el peroné, que articulan con esta, el tarso, metatarso y falanges de los pies. Y acá lo vemos, ¿no? Todo esto sería el tarso, los metatarsos y las falanges de los pies. Uno de estos huesos se llama calcáneo, ese no lo registra, pero que va a formar el tobillo. Muy bien, perfecto. Acá el autor nos va a contar un poquito de cómo se ejercen las palancas, que serían las articulaciones. Dice, bueno, las articulaciones son palancas que los músculos pueden hacer con los diferentes segmentos. Y entonces nos cuenta un poco cómo son algunas palancas. Yo decidí no meterme demasiado en eso, pero está bueno leerlo para ver cómo funcionan, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Los huesos, como decíamos, cumplen varias funciones. Esperen, que estoy guiándome ahora por el texto. Ya vimos las funciones. Acá habíamos empezado a ver cómo estaba constituido. Miren, tenemos el periósteo, que era la parte dura. Esta parte, que es la parte blanda, ¿sí? Y acá adentro se constituye la médula ósea. Esta es la irrigación de la que yo les había hablado. ¿De acuerdo? Bueno. Clases de huesos ya los habíamos visto. Miren, acá ponen ejemplos. Todo esto se los vi hablando ahí. La mandíbula es el único hueso de la cabeza que articula, que tiene una articulación móvil. Las articulaciones de los otros huesos son articulaciones duras, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de movilidad. Y acá me meto en un tema, las articulaciones. A ver, ya vamos a ver las articulaciones. Ahí pasamos. Hay tres tipos de articulaciones distintas, ¿sí? La sin artrosis, que es inmóvil, es esa que les digo de la cabeza. La anfiartrosis, que tiene una movilidad limitada. Por ejemplo, una vértebra que se mueve sobre otra. No tiene mucho movimiento, ¿no es cierto? Pero algo tiene de movimiento, porque si no, estaríamos duros. Sería como una columna rígida, ¿no? Bueno, algo de movimiento hay. Y por último, las que dan más movilidad, que se llaman diartrosis. Esta, por ejemplo, la del brazo y el antebrazo, es una diartrosis. ¿Ven que son distintas? Articulación se refiere a la unión de los huesos, no al tipo de unión. A veces nos pensamos que articulación solamente son estas, las diartrosis, pero no, son todas. Sí, anfiartrosis. Entonces, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Por ejemplo, las vértebras entre sí. ¿Ah? Bueno, la mandíbula o maxilar inferior tiene mucho movimiento, ¿sí? Sería una diartrosis,
mucho movimiento de apertura y cierre de la boca, salvo que sí, ¿no? Que ahí te queda dura la carretilla. Bueno, muy bien. La articulación de la rodilla es una de las más complejas. Vamos a ver qué me anoté acá para no olvidarme de las cosas. La función de las articulaciones es conectar los huesos entre sí y permitir así la movilidad. Pero no solo la movilidad, sino la resistencia a la movilidad. Una de las funciones de las articulaciones, sobre todo la parte de los ligamentos, tiene que ver con que tenga un límite la apertura de una articulación. ¿Sí? No, que no se pase de rosca, de alguna manera. Bueno, muy bien. Entonces, esto, dar la correcta apertura o cierre o movilidad a esa articulación. Los componentes de una diartrosis, que es esta que decíamos, la que se tiene que mover, bueno, vamos a encontrar ligamentos, membrana sinovial, cápsula sinovial, líquido sinovial. Encontramos líquido. A veces se inflaman, se llenan de líquido, ¿vieron? Y es bastante doloroso. Bueno, ¿qué movimientos pueden hacer las articulaciones? Diferentes. Bueno, flexión-extensión. Esto que decíamos del brazo. Flexión-extensión. Aducción y abducción. Para diferenciarlos en general, a la abducción se le dice abducción. Se le pone una E. Entonces, aducción y abducción. ¿Sí? Rotación. ¿Sí? Circunducción. Esto es dar vuelta en un plano. Y deslizamiento. Deslizamiento es, por ejemplo, ¿no? Como se desliza una cosa sobre otra. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a los músculos. Vamos bastante bien, ¿no? ¿Cómo van? ¿Tienen dudas, no? ¿Se entiende todo? Me parece que es bastante sencillo. Bueno. Vamos a ver los músculos. Los músculos. Tipos de músculos. Primero, el músculo también, igual que las articulaciones, igual que los huesos, son tejido de tipo conéctico. ¿No es cierto? Bueno, hay 3 tipos de músculos. Esto es importante. 3 tipos de músculos diferentes. Están los músculos llamados estriados. Estriados, por las estrías que presentan. Vamos a mostrar músculos estriados. Acá. Todos estos músculos que vemos acá, rojitos y con rayitas, son músculos estriados. Los músculos recubren a prácticamente todo el esqueleto, exceptuando al cráneo, que tiene la piel pegada al... ¿Ven? El cráneo está peladito ahí. Bueno, después el resto del esqueleto está todo cubierto por músculos. Bien, estos son entonces músculos de tipo estriado. El color ese que tienen se debe a que tienen mucha irrigación sanguínea. Irrigación se refiere a la sangre, ¿no es cierto? Mucha irrigación. Son músculos llamados voluntarios. Esta es la particularidad. ¿Qué quiere decir voluntarios? Todos esos músculos los podemos contraer voluntariamente. ¿Sí? Cada vez que hacemos un movimiento voluntario, o sea, agarras algo, traes, llevas, no sé qué, decís una palabra, todas las cosas que hacemos porque queremos hacer, digamos, ¿sí? Aunque no estemos pensando, voy a contraer el bíceps y a relajar el tríceps, no, pero la acción es voluntaria. Bueno, entonces cada uno de estos movimientos son contracciones de esta clase de músculos. Si ustedes me dirán, ¿y qué otra clase de músculo hay si no están estos? Bueno, los músculos de las vísceras. Por ejemplo, el intestino. Esos músculos son músculos lisos, que se los ven lisos. Piensen, otra vez, perdón a los veganos, piensen en las achuras, ¿no es cierto? Bueno, la achura sería, el churrasco es voluntario y la achura sería involuntaria, ¿no es cierto? El chinchulín es involuntario. Muy bien. Vieron que tiene el aspecto es lisito, ¿no? Sin embargo, se produce el movimiento peristáltico del intestino. Bien. Y por último, hay un músculo que es distinto a todos. Está además decir que el de las vísceras, o lo dije, ¿no? Que es involuntario, quedó claro, ¿no? Involuntario. Depende del sistema nervioso autónomo, el que nos mantiene con vida. Bueno, justamente en el estado vegetativo, funciona, los voluntarios no funcionan, ¿no? Exactamente.
El otro tipo muscular es único, es el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene las dos características unidas. Es estriado y rojo, irrigado como el voluntario, pero es involuntario. No es voluntario el corazón. Entonces el músculo cardíaco es un músculo que se va a contraer mucho, como los músculos voluntarios, que tienen mucha capacidad contráctil, que tiene que estar muy irrigado, por eso tiene ese mismo aspecto que el músculo estriado, pero no es voluntario. Entonces eso lo hace distinto. Algunos autores de hecho consideran que hay dos tipos de músculos, los estriados y los lisos, y obviamente el cardíaco lo ponen dentro de los estriados, pero hay que aclarar siempre que el cardíaco no es voluntario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Tipos de músculo, la estructura, ¿cómo está compuesto el músculo? A ver, vamos a ver una imagen. Miren, la célula, ese es músculo liso, a ver, acá donde tengo. Miren los músculos de la cara. Todos los músculos de la cara son los músculos de los gestos, ¿no? Ya. Después les voy a decir algunos músculos que van a tener que recordar, se los voy a pasar igual por escrito, los que quiero que localicen, que identifiquen y que reconozcan su nombre. A ver, ¿dónde estaba un dibujito lindo de la fibra muscular? Creo que es lo mejor que tenemos hasta acá arriba. Acá, bueno. La fibra muscular, la célula del músculo, se llama fibra muscular a la célula muscular, que se llama a su vez miocito. Todo lo que es mío es músculo, ¿sí? Miocito, con C. Tiene forma de huso. ¿Huso saben qué es? Eso como un ovillo alargado, así vienen los ovillos de las ruecas, donde se hila, ¿no es cierto? Eso que tiene esa forma de gota, póngale. Bueno, tiene esa forma, ¿sí? Y tiene, como les decía, mucha capacidad de contraerse. Se juntan y forman fascículos musculares. Van a ver que los músculos, por ejemplo, tienen un músculo grande, fíjense, el cuádriceps tiene varias partes que se notan, ¿no? Se llaman fascículos esas partes. Y a veces se diferencian porque son inervadas, o sea, llegan nervios diferentes a cada fascículo, entonces se puede contraer una parte más que otra, bueno. Cumplen como una función en conjunto, pero son inervados por separado porque hay músculos grandes que no pueden ser inervados, la electricidad que les llega para que se contraigan esas fibras. Bien. Muy bien. A su vez están recubiertos por diferentes capas de pielcitas de tejido conectivo, ¿sí? Pequeñas, finas capas. ¿Cuáles son las funciones de los músculos esqueléticos? Bueno, la primera, principal, producir el movimiento, desde ya, ¿no es cierto? Mantener la postura. ¿Vieron el bebé al nacer que se desarma todo? Pero después, con el tiempo, de a poquito empieza a ejercitar los músculos del cuello y sostiene la cabeza. Y luego ejercitar los músculos dorsales y puede sostener la postura de sentado. Bueno, hoy, bien o mal, sostenemos la postura porque tenemos cierta ejercitación muscular. Bueno, son los músculos justamente los que ayudan. También darnos calor. Por toda esta irrigación que les comentaba, nos produce el calor interno. ¿Vieron? Cuando hacemos ejercicio, levantás temperatura enseguida porque los músculos se activan y eso produce calor. Bien. Desde ya que también protegen los órganos. Pensemos, no sé, los abdominales, como están protegiendo las vísceras, ¿no es cierto? También hay una función de protección. Bueno, con
esto más o menos... vamos a la forma de los músculos y algunos nombres. Bueno, tenemos también músculos que son largos, músculos que son más bien anchos, músculos que son cortos, por supuesto, y músculos que tienen diferente tipo de función. Esto sí me parece importante. Hay músculos que son flexores, por ejemplo, como les dije, los bíceps, ¿sí? Que flexionan y que hacen acercar un segmento a otro. Tenemos otros que son extensores y que justamente van a ser los antagónicos, como el tríceps, ¿no es cierto? Que al contraerse lo que hace es separar los segmentos, no acercarlos. Tenemos los aductores, lo habíamos dicho, que traen un segmento a la línea media, ¿sí? Los del interior de las piernas traen cada segmento a la línea media. Los abductores que separan de la línea media. Los rotadores o pronosupinadores, que son los que hacen este tipo de movimientos, ¿sí? Para rotar. Los depresores, los que dan depresión, no, los que deprimen algún segmento. Por ejemplo, los depresores de la lengua. Acá en la papada, dentro de otra cantidad de músculos, tenemos algunos que deprimen, que tiran la lengua para abajo, ¿no es cierto? Que nos permiten poner la lengua bien planita en el piso de la boca. Pero también los depresores de los párpados, los que nos ayudan a cerrar, los que nos hacen cerrar los ojos, básicamente, depresores de los párpados. Y luego, por último, los esfínteres, ¿no es cierto?, que cierran algún orificio del cuerpo. Son diferentes funciones, diferentes tipos musculares que van a cumplir diferentes funciones. Por último, quiero decirles respecto de músculos, creo que por último, tengo más cosas para decir también, pero bueno, que es importante algo que lo que se llama la unión neuromuscular, placa motora, que es el punto donde el nervio, que es un cablecito finito, que viene viajando desde el cerebro, toca a las fibras musculares. En ese punto, a veces se llama botón neuromuscular, es un punto importante y a veces nos enfrentamos a algunos trastornos patológicos de esa parte, de la unión neuromuscular, ¿sí? Si la electricidad no llega correctamente al músculo, el músculo no se contrae, ¿sí? Aunque el cerebro diga, movete, no hay movimiento, ¿de acuerdo? Por supuesto que las patologías pueden provenir desde el cerebro que da la orden del movimiento, ya vamos a ir metiéndonos en el sistema nervioso, pero desde el cerebro que da la orden del movimiento, todo este caminito que va a ser el nervio hasta llegar al lugar del músculo donde tiene que llegar, se puede interrumpir en cualquier parte del camino, ¿no es cierto? O sea, hay patologías diferentes que van a dar diferentes sintomatologías porque están afectando a diferentes partes del mecanismo. Bueno, esto ténganlo en cuenta porque es algo con lo que se pueden llegar a encontrar en la práctica terapéutica, ¿no? En los diagnósticos. Bueno, dicho todo esto, chicos, re bien nosotros. Miren cuántos, háganme preguntas, por favor. Bueno, 47 minutos, dice acá esto. Bueno, si quieren hablamos un poquito de sentido. Me parece que podemos hacer eso, ¿no? Encarar la parte de sentido, ¿quieren? ¿Sí? Así aprovechamos, ¿sí? La próxima. Bueno, muy bien. Yo voy a dejar acá. Hasta luego. Espero que les guste mucho el video. Vamos a